Y en el capítulo de esta semana de Factor Ferroviario nos está acompañando Eva Ramírez para hablarnos del posicionamiento por satélite. Luego, con esto del posicionamiento por satélite, llega el concepto de las balizas virtuales. Entonces, hemos tenido aquí a gente que nos ha explicado el RTMS y nos ha explicado qué son las balizas, que sirven para pues, esta posición de referencia que nos hablabas tú antes, a partir de la cual el sistema de odometría dice me he movido tantos metros desde esta posición, etcétera. Y ahora, con el posicionamiento por satélite, surge el concepto de baliza virtual. ¿Nos puedes explicar qué es una baliza virtual? Pues la baliza virtual sería como una baliza que no existe, ¿no? Por eso es virtual. Pero bueno, virtual, claro. No, pero bueno, aparte de eso, la idea efectivamente, como comentas, ahora mismo cuando el tren pasa por la baliza envía una señal y el tren dice, ya he pasado por aquí, corrijo mi posición, porque las balizas tienen su posición georreferenciada con mucha precisión. Eso le sirve al tren para corregir pues, la posición que va calculando con el odómetro, etc. Con las balizas virtuales, nosotros lo que tendríamos es como una tabla de coordenadas donde están esas balizas virtuales, que ya no es necesario que estén físicamente. Pueden estar marcadas, pero no sería necesario. Y como el tren iría calculando, gracias al posicionamiento por satélite, su posición absoluta, pues puede saber cuándo pasa por ahí. Con posición absoluta me refiero a latitud, longitud y altura o X y Z. Entonces nosotros tenemos esas coordenadas de las balizas y vamos calculando las coordenadas del tren y podemos saber cuándo ha pasado por ahí. Entonces no es necesario pues, ni la transmisión baliza-tren, ni el mantenimiento de las balizas, ni... Bueno, pues también, yo qué sé, pues que... Ni la instalación, claro. Ni la instalación. Estás ahorrando la instalación. Efectivamente, se evitaría también, al no tener que instalar una baliza, pues te ahorras los problemas de vandalismo, que más o menos a veces pues también ocurren y bueno, pues eso implica también un ahorro de costes, claro. Entonces, esto, al no tener la baliza físicamente en la vía, implica que cada tren tiene que almacenar internamente el mapa de las balizas de cada línea. Entiendo que sí, claro, eso sí habría que tenerlo para que el tren sepa cuándo ha pasado por ahí encima, o por ese punto, vamos. Entonces, el tren, antes de entrar a una línea nueva, pues, si usa esta tecnología, tiene que cargar, no sé si será offline u online, todo este mapa de balizas. Sí, sería una especie de dato de entrada o mapa de entrada de voy a por esta vía, pues sé que cuando pase por estas coordenadas mando un aviso. Luego el tren, supongo que él, con el posicionamiento que le dice el satélite, sabe dónde está dentro de ese mapa y sabe si está encima ya de una baliza, si ha leído una baliza o no. Efectivamente. Y luego del tren hacia afuera, hacia el RBC, por ejemplo, el reportar esa posición es completamente transparente. El RBC no sabe si es porque tiene un mapa de balizas o porque ha leído una baliza de verdad. Bueno, entiendo que tendría que haber algún indicador que diga que esa posición que está calculando el tren, o sea, que está enviando el tren es porque se ha calculado con el receptor, no porque esté en un mapa de configuración de balizas, serían cosas independientes. Sí, claro, yo imagino que para el RBC eso es algo transparente. O sea, cómo se haya calculado la posición, le da igual. Al final, el tren, el equipo embarcado, es el Exacto. responsable de reportar una posición válida, verídica, fiable. Sí. Y esta tecnología lo hace de esta manera, pues así está hecho. Ha preguntado antes Laura por el tema de la integridad y de la disponibilidad. A nivel de precisión, ¿qué nivel de precisión nos puede dar la localización por satélite? Bueno, depende también si se usa una frecuencia, doble frecuencia. En general, estamos hablando de pocos metros. Si, por ejemplo, se utilizan correcciones de EGNOS, se llega alrededor del metro. Y ahora, desde enero, creo recordar, está operacional el servicio de correcciones de alta precisión de Galileo. Uno de los servicios de Galileo es el High Accuracy Service, que te da correcciones que van en la propia señal del satélite para que calcules tu posición con mejor precisión y puedes llegar a una precisión de 20 centímetros. Entonces, pues, bueno, las precisiones que se alcanzan son bastante prometedoras. Ahora mismo este servicio, si no recuerdo mal, está disponible a través de Internet, pero en un futuro, porque ahora se está trabajando por las especificaciones, la fabricación de los receptores que sean capaces de recibir esas señales con esas correcciones. Entonces, pues esto también es un potencial y un valor añadido muy importante, porque significa que primero estas correcciones generalmente son de pago y ahora van a ir en la propia señal del satélite,
y luego, pues como van en la señal del satélite, no necesitas ni conexión a internet, ni conexión radio, ni nada, sino que simplemente, igual que recibes la señal de cierta frecuencia, recibes la de otra con esas correcciones. Y nos decías antes que se usaba longitud, latitud y altura. Entonces, estos 20 centímetros, hasta 20 centímetros de error, o más que hasta desde 20 centímetros de error, sería para cada una de las tres. Pues ahí me pillas un poco. Bueno, es posición absoluta. Al final lo que se mira realmente es la precisión como en horizontal, en las distintas direcciones de tu sistema topocéntrico, que es un sistema local, este, oeste, norte, sur. Entonces, bueno, los 20 centímetros estos se refieren realmente a la X y Z. Lo otro está en grados y bueno, pues habría que hacer la conversión pertinente. Siempre se habla de horizontal y vertical, porque al final los sistemas de posicionamiento por satélite, tanto Galileo como EGNOS, por la propia geometría de la constelación, son menos precisos en dar la altura. Entonces, cuando se habla de pues, estos 20 centímetros que te digo son en horizontal. Entonces, es un poco, pues eso, en la componente norte, sur, este, oeste, pues el sistema topocéntrico centrado en ti mismo y cómo varía esa posición. Que no sé si sabes si la industria ha aceptado esta posible desviación de 20 centímetros como suficiente para distinguir dos trenes que circulen por vías paralelas. Si hay dos vías muy juntas, una al lado de la otra, 20 centímetros se acepta como un error asumible para distinguir si estás en una vía o en la otra. Pues la verdad que eso no lo sé, pero sé que se está trabajando, de hecho creo que probablemente ni esté todavía definido. Hay unos documentos de la EUSPA que versan sobre los requisitos de usuario en los distintos segmentos. Hay uno para agricultura, otro para road o automotive, hay otro para marítimo y hay uno en concreto para el sector ferroviario. Luego, si queréis, os paso el enlace, pues lo ponéis. Y ahí pues es muy interesante porque se habla del estado actual del tema, de las distintas aplicaciones que puede tener y qué nivel de requisitos, pues dependiendo de la aplicación o qué nivel de precisión te hace falta para cada aplicación que tú quieras, de integridad. Bueno, es un mapa bastante completo y eso pues hoy en día todavía se está discutiendo, no está consolidado. Cada 2 años se organiza una User Consultation Platform, pues una consulta al usuario en el que se habla con stakeholders, con las partes interesadas, ya sean usuarios, fabricantes, bueno, y exponen un poco sus inquietudes, sus necesidades y a partir de esta interacción con los usuarios pues se van diseñando o perfilando estos requisitos que luego van a dar lugar a las evoluciones del sistema. Y un apunte que me parece también muy interesante, cuando hablamos de las balizas virtuales que comentábamos antes, al final este mapa que se incluye dentro de cada tren se utiliza única y exclusivamente para la localización. Pero si quisiéramos enviar información por la baliza, esto obviamente lo puede llegar a sustituir si fuera información fija. Bueno, no te he entendido bien la pregunta. Dices la información que la baliza envía. Sí, al final la baliza la podemos utilizar o bien para posicionar al tren o bien para enviar información al tren. Entonces, para el posicionamiento está claro que el mapa virtual se puede utilizar y mi pregunta es si también lo podemos utilizar para enviar información fija. Si sabemos que una baliza siempre va a enviar tal información, si también la tiene el tren en la memoria, va a decir, bueno, cada vez que yo lea esta baliza, en base a la posición del satélite, asumo, aparte de estar aquí localizado, que recibo esta información. Pues podría, sí, claro. O sea, al final tendrías como, igual que los aviones tienen un plan de vuelo que se le da al piloto cuando parte, pues aquí habría como un plan de recorrido en el que cada baliza pues tiene asignado o asociado la información que transmite y bueno, sí, sabemos que si el tren ha pasado por encima de esa baliza, pues puede procesar o recibir ese tipo de información. Si hiciera falta una transmisión de otra información adicional, pues entiendo que el tren la recibiría pues utilizando los métodos que se usan hoy en día de transmisión de datos hacia el tren o como decía anteriormente, en un futuro, no sé si corto o largo plazo, esperemos que medio, pues también a través de comunicación por satélite. Sí, imagino que no quita el que haya balizas físicas en la vía. El tren podría tener su mapa y a la vez leer balizas de la vía. Efectivamente. Y siempre está la comunicación a través del RBC, obviamente.
Y otra cosa, has nombrado antes a EGNOS, que era como para mejorar la precisión que proporciona el satélite. Aparte de eso, ¿hay algún otro tipo de sensor que se utilice en el tren para mejorar o para asegurarse que el tren se está moviendo, acelerando